Feliz día a todos y feliz semana. Sea que el Elohim de Israel nos conceda de su espíritu para que tengamos entendimiento sobre sus escrituras y así em, poder crecer en los valores, las verdades que tenemos como parte del pueblo de Israel. Uno de los códigos bíblicos que nos revela el nombre del Salvador de Israel en el Tanaj nos habla sobre la sangre de Yeshua. Dam Yeshua. Dam es sangre, sangre de Yeshua. En esta ocasión vamos a hablar sobre Dam Yeshua, sobre la sangre de Yeshua en los códigos bíblicos. Seguramente muchos conocerán esta indicación sobre la importancia de tener el sello o la marca de la sangre del cordero. Dice, la sangre le será a ustedes por señal. No, supongo que conocen esta referencia. En el antiguo Egipto, para que se marque la diferencia entre los egipcios y los hebreos, las casas hebreas tuvieron que tener una señal para que la 10ª plaga no los afectara. Todas las casas que no tuvieron esta marca perdieron a su primogénito, sea esos de los hombres o animales. No cualquier marca valía, ya que tenía que ser una sola y esta específica. Para que se cumpla con los requisitos a fin de proteger la vida de los primogénitos, cada familia tenía que inmolar un cordero de una edad de 1 año y con la sangre de éste se tenía que ungir los postes de la casa de la familia. Como saben, la 10ª plaga, que cayó sobre todo el territorio de los egipcios, solo mató al primogénito de todos aquellos que no obraron para proteger y así preservar la vida del hijo primogénito. Bueno, ya saben que una plaga, cuando es del Elohim de Israel, obviamente viene concentrada, directa, se sabe bien clara de parte de quién es. Por ende, no cualquier plaga que está en este mundo viene de parte del Creador, ¿vale? Obviamente, porque aquí tenemos bastante evidencia donde lo que viene de Elohim no es mera casualidad. Una plaga común, una enfermedad, una mortandad, lo que sea, un ataque, pues mata sin discriminación. En este caso fue selectivo. Por eso, fue una acción directa de parte del Elohim viviente que nadie puede contestarla, negarla. Para todo lo que les comentaba, les invito a leer la historia de nuestro pueblo descrita en el libro de Éxodo capítulo 11 y el capítulo 12. Leemos en las escrituras, dice en Éxodo capítulo 12, verso 13, solo voy a leer un verso, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Esta y muchas otras evidencias en cuanto al valor de la sangre del Redentor deja bien clarito que solo hay una forma de obrar para que uno pueda salvar su vida y si es que desea salvarla. Procurar tener su vida sellada con el sello de la sangre del Cordero. Eso es la parte más importante. Si no sabe cómo hacer para tener este señal sobre la casa de su alma, pues puedes preguntarnos, siempre puedes hacerlo. Nuestro código, el que revela el nombre del Mashiach, del Hamashiach en el Tanaj, se encuentra en el capítulo 2 o 21 del tercer libro de la Biblia. Como hay una pregunta pendiente de contestar, estoy presentando brevemente el contexto de este capítulo para que tengan presente lo que requiere el sacerdote, lo que se requiere al sacerdote y en especial al sumo sacerdote cuando debe cumplir con sus funciones mediáticas delante del Elohim viviente a favor del pueblo hebreo. En este capítulo 21 se divide en 3 secciones. Desde el verso 1 al 9 se indica que los sacerdotes deben ser santos y no deben contaminarse. Desde el verso 10 al 15 se indica que el sacerdote, en este caso el sumo sacerdote, que le toca el turno para oficiar en un lugar santo, no debe contaminarse. Desde el verso 16 al 24 se revela una serie de características que debe cumplir los sacerdotes en cuanto no se deben tener defectos físicos. Vamos a leer el verso donde el texto hebreo encierra el sagrado nombre del Redentor de Israel.
El contexto en cual se encuentra el nombre del Redentor de Israel en el Tanaj es relevante por sí mismo, ya que el propio contexto describe o sirve como tipo para sobre cómo será y qué hará el que habrá de ser el Mashiach, es decir, el ungido para la redención de las almas. El nombre del Redentor de Israel se encuentra encriptado en una secuencia de letras equidistantes, ¿vale? Así que leemos el Levítico capítulo 21, del verso 10 al 12, para que tengan la idea, la referencia en español. Y aquí en la diapositiva, sea por escrito en PDF o en la diapositiva que estará en el vídeo, la captura principal, podrá ver el texto en el hebreo con las consonantes con el código. Levítico capítulo 21, versos 10 al 12, obviamente no le va a decir nada sobre el nombre del Elohim, del Redentor de Israel, del Mashiach, ni sobre su sangre, pero aquí está encriptado, ¿vale? Dice el texto en español: el sumo sacerdote superior a sus hermanos, es decir, el que está, todos son sacerdotes, pero había uno que era sumo, ¿no? Que oficiaba una tarea especial, específica. El sumo sacerdote superior a sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción y que recibió la investidura para vestir los ornamentos, no referente a la ropa, ¿no? Típica del sumo sacerdote, no llevará desgreñada su cabellera, ni rasgará sus vestidos, ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre pueda hacerse impuro. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Elohim, pues lleva sobre sí la consagración del óleo de la unción de su Elohim, yo Adonai. ¿Vale? Son las palabras del mismo Elohim viviente. Pues, en este texto, como pueden ver, si visualiza la diapositiva, la captura de pantalla, Levítico 21, verso 10 en el texto hebreo, si contamos de derecha a izquierda, aquí lo tienen en colores, si contamos de derecha a izquierda, según se lee en el hebreo, cada tercera letra, comenzando con la primera consonante hebrea, Dalet, ¿da? Que está marcada aquí en color mostaza, creo que es esta, se leerá Dam Yeshua, ¿vale? Lo que significa sangre de Yeshua. Las dos consonantes, la Dalet y la Mem de Dam, y las cuatro consonantes del nombre Yeshua, Yod, Shin, Vav, Yod, Shin, Vav, Ain, ¿va? Sangre de Yeshua. Levítico 21, verso 12. ¿Va? Por cierto, hay bastante personas que inventan otro nombre sobre el Mashiach. Bueno, aquí en secuencia de letras equidistantes hay bastante código. Si Elohim permitirá, pues vamos a compartir más, donde aparece el nombre de Yeshua en ciertas circunstancias, en ciertos contextos, evidentemente que tiene que ver con la obra, el propósito, la identidad, el carácter, el contexto de las cosas que son específicamente relacionadas con Yeshua o sirven como un tipo para indicar sobre él y su labor. Levítico capítulo 21, verso 12 presenta una prohibición que tiene una doble dirección. Es decir, en primer lugar, no dejar el tabernáculo mientras se encuentra en funciones oficiales. Según presenta Levítico capítulo 10, verso 7, para esto fue ungido, dice en Levítico 11, verso 12, y por ende santificado para servir con un propósito especial. ¿Vale? Por ende, un sacerdote no debe dejar el tabernáculo mientras se encuentra en sus funciones oficiales. Y en segundo lugar, o el segundo propósito, o la segunda dirección, es no entrar al tabernáculo en estado ceremonialmente impuro. ¿Vale? Eso es lo que presenta básicamente. Para que el sumo sacerdote pudiera entrar en la presencia del Elohim viviente en su santuario con la sangre del sacrificio, tenía que estar ceremonialmente puro, limpio de cualquier inmundicia. Obviamente para esto hay un protocolo para mantenerse en buenas condiciones saludables. Bueno, todo lo que vimos en el capítulo anterior donde describe que no puede tener ninguna llaga, ninguna falta, tiene que ser como el cordero que se tenía que presentar en el día de 10 de la Aviv. Perfecto, ¿vale? En su condición sin ninguna falta. Cuando el sumo sacerdote entraba en el santuario, tenía que cambiarse de su ropa diaria, porque siempre vestía, los sacerdotes tenían una ropa específica, pero cuando entraba el sumo sacerdote en el santuario, tenía que quitarse esta ropa diaria para lavarse y vestirse con una ropa
que solo se usaba mientras él oficiaba dentro del lugar sagrado. ¿Vale? Específicamente hablando del día de Yom HaKippurim, en el día de las expiaciones. Una vez preparado para este oficio, entraba para rociar con la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Leemos en Levítico 16, verso 14, que él, dice las escrituras, que hará, pues tomará algo de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en la cubierta del arca hacia el este, y delante de la cubierta del arca rociará algo de la sangre con su dedo. ¿Cuántas veces? 7 veces. Sobre este hemos estudiado sobre la relevancia de los 7 rocíos. Un estudio que está por escrito en audio también. Para presentar esta sangre, obviamente el sacerdote tenía que estar en óptimas condiciones para que pudieras sacrificar la ofrenda. Una vez realizado el sacrificio y recogida la sangre para completar el ritual dentro del lugar sagrado en el santuario, el sacerdote no podía tocar nada inmundo, ni ser tocado, y tampoco era permitido que algo inmundo se acerque a las cosas sagradas, de lo contrario podría ser contaminadas y perdían obviamente su valor. Si alguna cosa o persona inmunda hubiese tocado el vaso con la sangre expiatoria, se anularía el efecto de la sangre y contaminando a la persona que le aplicaba. Solo después de terminar su oficio y después que el sumo sacerdote saliese del santuario dejando allá su ropa sagrada, una vez vestido con sus ropas comunes para todos los sacerdotes, se le permitía tener contacto con otras personas o cosas, nunca antes de esto. Hay una nota importante que quiero dejar aquí. El cambio de ropa contiene una enseñanza a través de cual se puede entender por qué Yeshua no se nos reveló en todo su resplandor, sino como un Ben Adam, es decir, hijo de Adán, cuya apariencia es aceptable entre las personas. No hubiese sido posible acercarnos a él, y tampoco él a nosotros, si no se haría desvestido de toda cuanto refleja su majestad. Un profeta lo vio en su majestuosidad y cayó como muerto en tierra. Recuerdan que el Hamashiach dijo que todas las cosas, todas las escrituras sobre mí hablan, o todas las escrituras o de mí dan testimonio. Juan capítulo 5, verso 39. El sumo sacerdote y la obra que hacía a favor del pueblo representa un tipo que nos enseña cómo habrá de ser el Mashiach como pariente cercano nuestro, ungido para servirnos a fin de poder lograr conectarnos con el cielo. Desde esta perspectiva, Yeshua es el sumo sacerdote por excelencia, y él fue confirmado, ungido por la voz de su propio papá cuando indicó desde el cielo: este es mi hijo. Mateo 3, verso 17. Es una cita hermosa sobre la cual hemos compartido, y la presentación sobre este es mi hijo amado está en el Hoy Te Ungí, ¿no? Está en el canal de YouTube. Sobre Yeshua se declara que nunca tuvo pecado, por lo tanto cumplió con todos los requisitos que deben calificar a un sacerdote totalmente puro. Es lo que presenta el libro de Hebreos capítulo 4, verso 11. Es más, de modo como el sumo sacerdote tenía que hacer una obra específica para poder declarar al pueblo hebreo, a favor de quien se hacía la expiación, que estaba en espera del buen veredicto, limpio de pecado, que el pueblo hubiese sido perdonado. El sacerdote tenía que llevar la sangre como muestra de justicia dentro del templo. Si la ofrenda iba a ser aceptada, el sumo sacerdote iba a salir fuera del lugar sagrado con la bendición para todo el pueblo. Y si no iba a estar en condiciones para la obra que iba a hacer, al morir dentro del lugar sagrado, el pueblo sabría que no tenía posibilidad de perdón. Recordemos que la vida está en la sangre. Es lo que declara Levítico capítulo 17, verso 11. ¿Vale? Lo menciono aquí dentro de este contexto porque es algo pendiente. Un tema que en algún momento vamos a compartir sobre ella. Así bien, la sangre derramada de Yeshua nos permite a nosotros seguir con vida. Él fue la ofrenda inmolada, cuya sangre tenía que presentarse como un sustituto perfecto en lugar de nosotros. Con esto se activó el principio de la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, que en este caso quiere decir vida por vida. Ahora, lo que nos revela, saben que la paga del pecado es la muerte, entonces la justicia reclama la vida del pecador. Para que el pecador sea perdonado,
se necesita un Goel, un redentor, que sustituye la vida de un pecador, regalándole su vida para que pague en su lugar. Ahora, lo que se nos reveló a través de todo el ritual levítico, como he dicho, es un tipo para hacernos comprender el funcionamiento de la realidad espiritual, donde el Redentor medía a favor nuestro, a fin de justificar la razón del por qué aún seguimos con vida sin ser destruidos por nuestro pecado. Debido a la señal de su sangre derramada, sangre presentada como muestra de justicia, la vida humana aún es preservada y esta señal servirá como testigo a favor de las vidas de sus primogénitos, es decir, de todos aquellos redimidos, todos aquellos que aprovecharán esta ofrenda, ya que solo aquellos que serán protegidos aprovecharán esta ofrenda, este sacrificio, tendrán su alma sellada con la sangre del cordero, serán protegidos en el día del juicio, de modo como solo aquellos que sellaron sus puertas con la sangre del cordero preservaron la vida de sus primogénitos en la tierra de Egipto. Como el sumo sacerdote tenía que mostrar delante del Elohim la señal de la sangre como símbolo del precio que requería la paga del pecado, Yeshua tenía que presentarse delante de su propio papá para recibir confirmación favorable que la ofrenda perfecta es el sustituto absoluto para todo ser humano que desea obtener la redención. Entonces, de modo como el sumo sacerdote no podría ser tocado, ni que él tocara algo inmundo hasta completar su tarea, Yeshua no podría acercarse a nadie y nadie podría tocarle hasta que no se hubiese presentado en el verdadero lugar donde habita su propio Padre. ¿Por qué les cuento todo eso? Porque a veces al leer los relatos de la Biblia nos surgen preguntas como ¿por qué Yeshua no permitió a Miriam que le tocara después de su resurrección? Vamos a leer en Juan 20 de esta historia para ubicarnos un poquito, refrescar la memoria con el contexto. Dice desde el verso 11 hasta el 17. Estaba Miriam junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro. Claro, aquí se podría presentar así básicamente, teniendo en cuenta que un sacerdote no podría ni tocar, tenía que abstenerse ni siquiera de, más el sumo sacerdote, ni siquiera para su madre y para su padre. Los demás tenían excepción en este caso cuando se trataba de su familia, pero el sumo sacerdote tenía más cosas más estrictas. Pero al acercarse, al entrar dentro del sepulcro, aquí claramente se puede decir, pues tocó cosas indebidas, cosas que tienen que ver con los símbolos del pecado que trae la muerte. Bueno, pero ese es un punto de vista. Obviamente las demás citas pues puede presentar un contexto donde trae otra visión. Bueno, mientras Miriam estaba junto al sepulcro fuera llorando, mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles, dos malachim de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Yeshua, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Vale? Una cita que también hemos compartido sobre la sábana en cual fue vestido, cubierto Yeshua. ¿Vale? Dícele ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi amo y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Yeshua de pie, pero no sabía que era Yeshua. Le dice Yeshua, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, amo, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y Yeshua le dice, Miriam. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro, ¿no? Dícele Yeshua, no me toques, que todavía no he subido a mi Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim, ¿vale? Si hubiese dejado a Miriam de Magdala, porque hay otras, ¿no? Por eso es bueno identificarla por el lugar de donde estaba. Miriam de Magdala lo tocara, habría contaminado la ofrenda de su sangre inocente. Por lo tanto, cuando le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, actuó en cumplimiento de lo que revela la ley de la ofrenda expiatoria.
Una ofrenda inocente y perfecta tenía que presentarse hasta el final de forma intachable. Miriam no estaba en condición perfecta para tocar lo que es perfecto. En su condición, si hubiese tocado a Yeshua antes de que él termine de presentar su ofrenda, esta quedaría inapta y por ende rechazada. Dicho así, puede que cuesta comprender la justicia que este dicho y hecho, de este dicho y hecho, mostrado en hecho, pero las leyes no son para nada, por nada. Y para el que no comprende el peso de la justicia, puede ser algo difícil comprender esa realidad. Yeshua, al tener en cuenta las leyes de la Torah, no permitió a Miriam que se acercara a lo que es sagrado, siendo ella bajo la condición del pecado. Otra mujer, otra mujer evidentemente impura, en otras circunstancias, se acercó y tocó el borde del vestido de Yeshua. Esta otra mujer, a través de lo que hizo, logró sanación para su cuerpo. ¿Vale? Puede que vamos a tratar esta otra historia más adelante y quizás sí recordaré. Vamos a volver a contrastar la situación para comprender por qué una mujer impura puede tocar y otra que fue perdonada de sus pecados y se apartó para ser santa, no se le permitió tocarle. ¿Vale? La ofrenda de Yeshua fue bien recibida delante de su papá, ante su padre. Y por ende, en virtud de esto, aunque ahora no somos perfectos, podemos dirigirnos hacia el papá de Yeshua mediante la oración. Pero la obra de Yeshua no solo nos aseguró el perdón y por ende la posibilidad de dirigirnos hacia el papá de Yeshua, sino que por su sangre nos sella para el proceso de la restauración completa. Cuando ésta alcanza su meta, no va a ser más necesario orar, invocando el derecho que nos dio Yeshua mediante su sangre de tener abierto un canal hacia su papá, sino que vamos a poder estar en la viva presencia del alto y sublime, porque nuestro estado no va a ser más imperfecto, va a ser perfecto en todos los sentidos. Entonces, ese es el propósito de la redención, perfeccionarnos para reflejar la imagen y semejanza del Hacedor a fin de poder estar en su presencia. Como resumen, por eso decía que Miriam, aunque fue perdonada, no estaba en condición perfecta. ¿Vale? Por eso hay que tener atención a las palabras. Como resumen, viendo una de las muchas evidencias donde se encuentra codificado el nombre del Redentor del ser humano y viendo un poco más sobre el valor del Dam Yeshua, de la sangre de Yeshua, terminaremos con una cita más. El desconocido autor del libro llamado Hebreos hace una comparación entre lo terrenal y lo espiritual. Aquí se presenta un poco sobre el valor de la sangre redentora y es bueno que se tenga en cuenta el patrón de la comparación o el principio de tipo y antitipo. Dice en Hebreo 9, capítulo 9, del verso 19 al 28, voy a leer, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo. Hay un protocolo, ¿no? de hacer este símbolo ritual y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que Elohim ha ordenado para vosotros, ¿no? Obviamente, como he dicho, esos son símbolos, un tipo de algo mayor. Nosotros tenemos que buscar más allá de las meras palabras, entender el propósito que hay detrás de las letras, viendo dentro del significado de lo que transmite, cuál es la realidad espiritual efectiva que Yeshua obró a favor de nosotros y cómo este proceso, todo lo que está relevado aquí, pues aplica en nuestra vida, ¿vale? Todos los símbolos, todo lo que hay aquí, la sangre, los sacrificios, lana, hisopo, rocío, del libro mismo, ¿no? Y de todo el pueblo tiene su importancia. Igualmente, ese verso 21, roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, ¿no? Cuando dio en función, una vez que se construyó, se acabó la tienda de encuentro, la carpa de reunión, el santuario, eh, tuvo lugar toda esta forma de santificar, de apartar, de sellar. Pues según la ley dice, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. ¿Vale? Una afirmación de peso tremendo, difícil de entender cómo es posible, cómo
es posible esta justicia, que una persona que no beneficia, no sigue este procedimiento, no va a ser salva, no va a ser redimida. Si quiere ser redimida, si quiere ver el día de mañana, el amanecer, o si quiere la salvación, si quiere la eternidad, debe hacer lo que es debido, buscando seguir el protocolo, los procedimientos, las indicaciones que hay en la ley. Las personas que desechan la Torá, la ley, pues no va a beneficiar, no encontrará el camino para lograr identificar al verdadero Mashiach, al verdadero, porque hay muchos falsos, ¿vale? Por eso estamos viendo en los códigos bíblicos cuál es el nombre, porque hay muchos nombres y muchos que dicen ser ungidos. ¿Vale? Aquí vemos esta presentación, vemos una evidencia donde se revela el nombre de Yeshua en el Tanaj. Verso 24. 23. En consecuencia, es necesario por una parte que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esta manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Bueno, esta es una cita que es una interpretación, no voy a comentar sobre ella, y de aquí algunas personas tomaron inventando un santuario en el cielo donde efectivamente el Redentor ahora mismo está haciendo un proceso de lo que se hacía en el día de expiación. Bueno, no voy a comentar sobre esta interpretación, no tiene respaldo en el Tanaj. Verso 24. Pues no penetró Mashiach en un santuario hecho por mano de hombre en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora ante el acatamiento de Elohim en favor nuestro. Estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén. Verso 25, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena, porque no era suya, era de un animal. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces, si fueran eso así, desde la creación del mundo. ¿No? Algo como enseña la transhumación, o como se dice, el concepto que tiene con la hostia la Iglesia Romano-Católica, donde cada vez que se comparte esta hostia, pues aquí se dice el cuerpo de JC, ¿no? Obviamente eso significa que cada vez lo mata, sino que sea manifestada ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. ¿Vale? La destrucción, el pecado no fue destruido, entonces sí se activó el principio, durará un poquito más, nosotros hasta que eso sea por completo acabado, faltarán 1000 años más. ¿Vale? En la plenitud de los tiempos, obviamente, en aquel contexto pensaba que ya se acaba, llega el fin del mundo en sus días. Hay varios fines de los días, de los tiempos, para la venida del Mashiach, para aquel contexto hace 2000 años, hubo un momento de fin de los días, ¿vale? Nosotros estamos en una sección más de los eventos de los últimos días y el fin de los tiempos, y queda pendiente una más dentro de 1000 años, ¿vale? Ahora les adelanto. Verso 27, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, así también Mashiach, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. ¿Vale? Volverá a quién? Para lo que le espera a su salvación. Obviamente vendrá para hacer juicio, justicia, pero se aparecerá una segunda vez. Obviamente no va a tener tres venidas, va a volver literalmente físicamente, pero eso no significa que ahora va a volver antes del comienzo del milenio, mucho lo espera que venga ahora. Los detalles que por aquí se expresan, bueno, tienen que ver con otro asunto específico relacionado con este momento. No indica que Él vendrá físicamente ahora mismo, en este instante, cuando traerá la salvación a su pueblo, ¿vale? Físicamente Él volverá dentro de 1000 años. Otra cosa que para algunos dirá, oh, ¿qué está diciendo? Bueno, hay muchas sorpresas para algunos. Les invito a todos que profundicen más, que tengan en cuenta las afirmaciones, que busquen las referencias.
Y si quieren, pues investigar, investiguen, ¿vale? Por eso tenemos la escritura abierta. Principalmente este tema se dedicó para compartir sobre el nombre del Redentor de Yeshua, mostrando aquí, siguiendo el tema de su sangre y la importancia del hecho por cual no permitió que esta mujer, Miriam, lo, lo abrace, lo atoque, lo, lo, lo agarre, no sé cómo presentarlo. Entonces, espero que le haya sido de bendición este audio y que le sirva a la cita como fundamento para mostrar sobre el hecho que el nombre del Redentor de Israel está encriptado en código bíblico, en este código bíblico que se llama secuencia de letras et equidistante. En otras ocasiones vamos a traer más evidencias si Elohim nos permite, nos concede tiempo y posibilidad para mostrarlo. Shalom a todos, Besem Yeshua, que todos tengan una feliz semana.